atención al tema de las divisas. De eso vamos a hablar ante la llegada del presidente Joe Biden y Kamala Harris. ¿Qué es lo que se puede esperar? Aguánteme un ratito, le presento el siguiente resumen para efectos de ilustración. Iniciamos. Esta mañana, en Al Punto con Sergio Méndez. Zulema Ayala, candidata a diputada del partido PDC. Carla Hernández, diputada y candidata a la reelección del partido Arena. Un gusto. Vanessa Calderón, también candidata a diputada del partido PDC. Daniela Genovés, candidata a diputada del partido FMLN. Bienvenida. Voy también apostándole a una aprobación de la ley de la función pública, pero también el combate a la corrupción, a la reactivación económica, un tema muy importante que tenemos que tomar muy en serio al llegar a la Asamblea Legislativa. Condenable lo que sucedió el domingo en la noche, totalmente inaceptable que lleguemos a estos niveles de intolerancia política, porque de eso se trató, meramente violencia política. Y lo preocupante es precisamente la defensa de esos sicarios, porque el presidente de la República se ha convertido en el principal defensor de esos asesinos. Esta semana en la Asamblea Legislativa aprobamos las reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, para establecer los parámetros de lo que se considera la violencia política contra la mujer. Yo trabajo en 4 ejes. El primero es educación transformadora de cara a los desafíos que se nos presenta el siglo XXI. Nosotros tenemos que entender que necesitamos docentes del siglo XXI que puedan formar estudiantes del siglo XXI, que puedan ser atractivos para el mercado laboral y para el mercado también universitario, pero no solamente con parámetros salvadoreños, sino que tenemos que abrirnos al mundo porque es un mundo globalizado y altamente competitivo. Hemos visto cómo se ha desbordado el tema del mal uso de los fondos públicos en el marco de la pandemia por COVID-19 y creemos que es necesario regular la participación ciudadana en este sentido. También estamos planteando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y otro eje también es el de justicia social, que implica que vamos a trabajar por pensiones públicas. Nos hemos comprometido públicamente a eso, vamos a ratificar el derecho fundamental al agua, vamos a trabajar por un tema de educación integral desde la Asamblea Legislativa que permita poder tener a los niños y niñas poder ingresar al tema de educación en primera infancia. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, el prestigioso empresario, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el doctor Javier Simán. Bienvenido, muy buenos días, gracias por tomar a bien nuestra invitación y acompañarnos a esta su casa, Javier. Muchas gracias, Sergio, es un gusto estar en tu programa. Buenos días a todos los televidentes. Muy buenos días, Javier. Tenemos muchísimo que conversar esta mañana sobre varios temas y uno de ellos es el tema económico. Póngame por favor producción en las imágenes porque El Salvador nuevamente ha sido degradado a una situación complicadísima por casas de riesgo, de los cuales ciertamente en el tema también de la democracia hemos retrocedido. Agencia de Moody's empeora a negativa la perspectiva de crediticia de El Salvador. También vamos a hablar del tema democracia, pero eso más adelante, donde El Salvador está en proceso de una dictadura. Así lo determinan precisamente en América Latina y vamos a hablar también de corrupción, de impunidad, porque El Salvador y Colombia en el mundo entero son ejemplo de lo que no se debe de hacer. Javier Simán, hablemos de un tema económico. ¿Cuál es su valoración con relación a lo que El Salvador está viviendo? Un presupuesto general de la nación para este año que no se sabe de dónde va a sacar la plata. René León la semana pasada decía que él creía que esto era una economía vudú. Es decir, no le decían absolutamente qué es lo que va a pasar, dónde está el plan de reactivación y como alfileres trataban de hacerle pensar a la gente que todo estaba bien. Javier, su opinión. Mira, nosotros desde el sector privado venimos señalando que no vemos un plan de reactivación económica, un plan de recuperación de empleos, un plan para recuperar la agricultura, para recuperar las exportaciones y por eso nuestro llamado ha sido trabajemos juntos porque se viene una situación económica derivada de la crisis de la pandemia
que nos va a afectar a todos los salvadoreños. Hay que recuperar empleos. ¿Y quiénes generan los empleos, Sergio? El sector privado. Entonces los gobiernos tienen que trabajar con los empresarios para ver cómo sacamos este país adelante. El nivel de endeudamiento es demasiado alto, ya no se puede seguir endeudando el país. En los últimos 18, 19 meses al gobierno del presidente Bukele, la Asamblea Legislativa le ha aprobado todo lo que ha pedido de dinero, 3.800 millones de dólares. Y todos nos preguntamos en qué se han gastado, dónde están, porque no han rendido cuentas. Va a ser una situación muy difícil para el país poder pagar esos préstamos, ¿verdad? Entonces, ante eso tú estás viendo que las calificadoras de riesgo comparten la misma preocupación que nosotros y están degradando la calificación del país, lo cual implica que la deuda del país va a ser mucho más cara. Listo. En términos de pragmáticos de economía, Javier, quiero ingresar en una dinámica de últimos temas que se han dado en nuestro país. Y es que entre las reformas que se han realizado, se pretenden, es que tienen dentro del Código Procesal Laboral, es que se tienen dos situaciones fuertes, la confiscación y no hay derecho a la defensa. Es decir, todas las situaciones de las cuales se pueden dar en un país deben de ser consensuados con todos los factores reales de poder. En este caso, no se ha tomado en cuenta el criterio de los empresarios. Y si a una persona se le debe y el Ministerio de Trabajo lo llega a determinar en sede administrativa, no en sede judicial, tengo en mis notas que lo que pretenden es iniciar un proceso de embargo, confiscación y no hay derecho a una defensa. Sobre estas reformas, ¿cuál es su opinión con relación a esto? Mira, no solo no escucharon al sector empresarial, tampoco escucharon al sector laboral. Los sindicatos también han enviado una nota a la Asamblea Legislativa pidiendo audiencia a la comisión para dar también su opinión. Entonces, nosotros creemos que en todo proceso de ley, las comisiones respectivas de la Asamblea Legislativa tienen que invitar a los actores que se van a ver beneficiados o perjudicados por una ley. En ese sentido, tanto el sector empresarial como el sector sindical hemos pedido un espacio para dar nuestra opinión sobre esa ley que quieren aprobar. Que en general la ley es necesaria, Sergio, pero hay algunas cuestiones que se vuelven imprácticas y que pueden complicar los procesos. Listo. Sobre esta misma línea también, Javier, el presidente de la República, cuando era candidato, prometió que al llegar iba a aumentar el salario mínimo a 500. No lo hizo. Esto tiene una íntima relación con el grado de crecimiento, certidumbre, clima de inversiones que no hay en el país. Sin embargo, ahora en tiempos de campaña se vuelve a barajear el tema del salario mínimo, lo cual lo quiere implementar sin la participación del sector privado. Tengo en mis notas de producción, pues busca que el gobierno, sindicatos y cómo se puede aumentar la crisis cuando un seguro social ha perdido alrededor de 60 millones en cotizaciones. Su opinión, Javier. Mira, primero que no le corresponde a los políticos andar prometiendo aumentos de salario mínimo, porque no es el Ejecutivo el que decide eso, tampoco es la Asamblea Legislativa. Hay una Comisión Nacional del Salario Mínimo que está conformada por sindicatos, sector privado y por Ministerio de Trabajo, y de acuerdo a un tratado internacional con la OIT, corresponde a ese ente tripartito decidir el salario mínimo, pero desde un punto de vista técnico, económico, no desde un punto de vista político. Nosotros desde el sector privado hemos propuesto que se revise anualmente, pero con una fórmula técnica. Pretendemos que los políticos no metan mano, porque cada vez que vienen elecciones quieren proponer y prometer aumentos de salario mínimo cuando no les corresponde a ellos. Ok, esta afirmación la hizo Rafael Domínguez, que va a estar el día miércoles acá con nosotros, con Merlin Barrera y René León. Moody's ha confirmado la posición negativa de El Salvador. Si de algo hay que estar seguros que El Salvador no va a escapar de un ajuste fiscal, es decir, de una carga impositiva, subir impuestos, recortar gastos, que debe iniciar en el segundo semestre del 2021, es decir, luego después de las elecciones. Ahorita no le conviene al gobierno hacerlo. La magnitud del ajuste del 3% entre el 2021 y el 2022
Solo subiendo IVA a 3 puntos no le alcanzará. Necesita más impuestos o recortes. Un 3% al IVA, es decir, del 13 al 16 será insuficiente. Doctor Simán. Mira, sin duda el gobierno se está quedando sin opciones para poder pagar esa deuda y va a estar tentado a subir el IVA, a subir impuestos, incluso a desdolarizar o pudiese querer meter mano en los ahorros de pensión de nuestros trabajadores. Pero el IVA afecta a los más pobres, Sergio. El IVA aumenta los precios de todo, ¿verdad? Nosotros, lejos de sugerir un aumento de impuestos, lo que estamos pidiendo es una reducción de los gastos, que se apriete el cincho el gobierno. No puede seguir gastando lo que está gastando y despilfarrando en publicidad y en otras cosas que no van directamente a atender a la población. Fíjate que el gobierno en los 18 meses que tiene, 19 meses, ha aumentado 8.500 empleados públicos. La pregunta es, ¿qué están haciendo estos empleados públicos? Porque no hemos visto mejora en ninguno de los rubros, en salud, en educación, en seguridad. Entonces, ¿por qué cada vez se hace más grande el gobierno, pero los servicios no mejoran? Al final eso lo pagamos tú, yo y todos los salvadoreños de nuestros impuestos. Entonces, lo primero que tiene que hacer un gobierno es apretarse el cincho y reducir sus gastos. No puede seguir gastando. Puede aumentar su inversión en infraestructura, en carreteras, puentes, escuelas, hospitales, eso sí, porque genera empleo y ayuda a la población. Eventualmente, el gobierno va a tener que enfrentar esa deuda o refinanciarla de alguna manera, porque la contrató muy cara, contrató deuda casi al 9,5% de interés. Solo los intereses de esa deuda te están quitando recursos que pudiesen ir a mejores escuelas, mejores hospitales, en fin. Viene un reto muy grande para el gobierno de cómo va a enfrentar esa deuda que ha adquirido. Tengo mis notas, doctor Simán, que INSAFOR se la está tomando, según denuncias el ministro de Trabajo, con sindicatos del gobierno, cuando deben ser sindicatos representantes de los empleados de empresas privadas en nuestro país. ¿Su opinión? Mira, ese es el pleito que tenemos siempre, porque en estas instituciones los que tienen que tener representatividad son los trabajadores del sector privado que cotizan al Seguro Social, que cotizan a INSAFOR. Pero desde el Ministerio de Trabajo siempre se amenaza a los sindicalistas que no les van a dar sus credenciales si no apoyan las iniciativas del ministro. Eso lo estamos viendo en el Seguro Social, lo estamos viendo en INSAFOR, lo estamos viendo en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, en el Consejo Superior de Trabajo, donde de alguna manera desde el Ministerio de Trabajo se le pone presión a los líderes sindicales para que tomen posturas alineadas con el Ministerio de Trabajo y no necesariamente representativas del sector laboral, ¿verdad? Durante el gobierno del FMLN se crearon muchísimos sindicatos de gobierno, de empleados públicos. Ellos no representan, esos sindicatos no representan a los empleados del sector privado, que tienen sus propios sindicatos y sus propios líderes que de alguna manera están siendo marginados para poner líderes del sector público, que no es lo que la ley estipula. En el tema del Seguro Social, presidente Simán, dejó de tener presencia el sector privado. Tengo en mis notas que el 3 de diciembre y hasta la fecha, 2 cartas del Seguro Social se han enviado solicitándole envíen las hojas de elección y 2 cartas de la ANEP solicitando la no obstaculización del debido proceso al Ministerio de Gobernación. ¿Hace caso omiso del derecho que hayan representantes de los empleadores en este consejo? ¿Su opinión? Mira, es que el Seguro Social es una institución autónoma. Eso quiere decir que no depende del Ejecutivo. Es una institución pública, pero tiene autonomía. Y esa autonomía viene por la Junta Directiva, el Consejo, que tiene representatividad de los trabajadores del sector público y también del sector privado. En diciembre finalizó el periodo de los representantes y le corresponde al Ministerio de Gobernación y del Seguro Social convocar a una nueva elección. El sector privado ya eligió a sus representantes, pero no han sido invitados todavía. Entonces, hasta cierto punto queda acéfalo el Seguro Social en esa representatividad de los sectores porque no estamos teniendo participación.
Y te recuerdo que durante la pandemia se le metió mano al Seguro Social de parte del gobierno para sacarle recursos que han terminado en otras instituciones. Nosotros nos oponemos porque esos recursos no son del gobierno, esos recursos no son de nosotros los empresarios, son de nuestros trabajadores, porque a nuestros trabajadores se les retiene una cuota de su salario y nosotros como empresarios aportamos otra cuota y ese dinero junto va al Seguro Social y es lo que crea el fondo patrimonial del Seguro Social. Es de nuestros trabajadores, Sergio, y es precisamente para darle una atención médica y una jubilación por incapacidad a nuestros trabajadores. Esa es una atención médica prepagada, ya la pagamos juntos el sector privado y el sector laboral. Pero vemos que el Ejecutivo está metiendo mano y disponiendo de esos recursos como si fueran recursos públicos del presupuesto general de la Nación. Ahora, doctor Simán, vemos que el Ejecutivo no toca aquellas instituciones que no tienen plata, raramente, aquellas instituciones que de pronto hay como pistillo, les interesa y llama la atención con relación al tema del Seguro Social varias situaciones. La primera es, al igual que el tema de las pensiones, donde se ha determinado claramente que el Ejecutivo le quiere meter mano a las pensiones de los salvadoreños. En el tema del Seguro Social llamó la atención porque cuando un salvadoreño tiene un seguro de auto, un seguro de casa, y es necesario requerir el que éste entre en vigencia, el seguro, valga la redundancia, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el gobierno se opuso. La Asamblea Legislativa hizo lo conveniente. ¿Para qué? Para que los empleados se les pudiera dar una especie de subsidio, como usted señaló, en el derecho laboral, cuando teníamos nosotros la cuarentena. El gobierno dijo que no, porque se querían acabar la plata, pero él empezó agarrando 25 millones de dólares. ¿En qué parte de la ley dice que el gobierno puede echar mano cuando el Seguro Social no es una institución de beneficencia pública ni tampoco una institución bancaria? Mira, ese fue el tema que nosotros señalamos. Perdón. Corresponde al Seguro Social atender esos temas durante la cuarentena, durante la pandemia. Y nosotros señalamos que lo conveniente era inyectarle recursos al Seguro Social para que fuera el Seguro Social el que le diera a todos los trabajadores ese beneficio por la incapacidad durante la cuarentena. El gobierno se opuso, pero por su lado metió mano para sacar dinero para otras instancias. Mira, hemos visto cómo el gobierno en el manejo de los recursos no ha sido completamente transparente. Y la instancia con la cual nosotros los ciudadanos podemos solicitar información es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que tú mismo has visto cómo el gobierno se lo tomó. Afortunadamente, la Sala de lo Constitucional acaba de resolver que la que fungía como presidente tiene que regresar otra vez a asumir ese rol en el instituto. Eso le garantiza a los ciudadanos que puedan acceder a información pública, porque no estamos viendo en el gobierno ninguna transparencia ni ninguna de rendición de cuentas en lo que respecta a cómo ha utilizado los 3.800 millones que se le fue autorizado por la Asamblea Legislativa. Tampoco hemos visto cómo utilizó los 25 millones que sacó del Seguro Social, tampoco hemos visto mucha claridad, y tú has visto el reporte de la Corte de Cuentas, que de los $300 que se repartió a la población, hubo personas que con el mismo DUI cobraron más de 1.300 veces. Entonces, ha habido un mal manejo de esos recursos y no hemos visto una rendición de cuentas. Al final, ese dinero que todos los salvadoreños aportamos en nuestros impuestos y es dinero que alguien va a tener que pagar, Sergio. Tarde o temprano, la población, a través de más impuestos, nos va a tocar pagar esa deuda que adquirió el gobierno y que no sabemos en qué la utilizó. Tengo una nota sobre este tema el FODES. Estamos hablando de un poco más de 8 meses donde el gobierno no traslada, doctor Simán, el tema del FODES. La Asamblea Legislativa superó el veto del presidente de la República. En aquel entonces se le aprobaron 50 millones de dólares para gastos de proveedores del Ejecutivo. Se le aprobaron 50 millones de dólares ya que en el tema Fomilenio el gobierno no lo colocó en el presupuesto general de la Nación 2021. El año pasado la Asamblea Legislativa le hizo la plana al gobierno dándole 50 millones de dólares. Este año le volvió a dar otros 50 millones de dólares y el gobierno vetó.
Vetó también el tema del FODES, de trasladárselos. Yo debo de preguntarle a usted cuál es su opinión con relación a este tema, porque el FODES es una carga impositiva que de lo recaudado se traslada a las alcaldías, pero luego vemos nosotros a funcionarios decir, no, nosotros hemos distribuido esta plata porque le hemos dado prioridad a otras cosas. Eso sería equiparable como que los empresarios vengan, doctor Simán, y digan, fíjese que este mes no le vamos a pagar impuestos al gobierno porque tenemos otras prioridades. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre esto y lo otro? ¿Y cuál es su opinión con relación? Porque la Sala de lo Constitucional en la siguiente nota, para efectos de ilustración, le presentamos, le ordena al gobierno trasladar el FODES, no a los alcaldes, a los salvadoreños. Se lo presentamos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Hacienda cancelar el FODES a las 262 alcaldías del país. De acuerdo a un documento publicado por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, el máximo tribunal decidió adoptar esta medida cautelar mientras resuelve la demanda de amparo presentada por el alcalde de Santiago Texacuangos. Según han denunciado los ediles, el gobierno adeuda alrededor de $300 millones a los municipios. La noticia fue celebrada por algunos diputados del órgano legislativo. Enhorabuena para los municipios que tienen esas dificultades porque ahí no hay fábricas, no hay centros comerciales, no hay quien pague tasas municipales y prácticamente operan con base al FODES. Creo que es bueno para la gente que vive en estos municipios la resolución de la sala. Si ya la Corte de Cuentas determinó que ese dinero está, debería de transferirse inmediatamente con un mecanismo expedito a todas las municipalidades a través del ISDEM. Una medida cautelar es una orden judicial, de tal manera que si el ministro de Hacienda desobedece esta medida cautelar, estaría enfrentando el delito de desobediencia, cuya penalidad es mayor a 3 años de prisión. De igual manera, la sala ordenó incluir un calendario de transferencias para evitar retrasos en dichos pagos. Anteriormente, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha manifestado que el Ejecutivo no cuenta con los recursos para realizar el desembolso y que este podría hacerse efectivo hasta después de las elecciones. Informó para Noticiero 1, Elmer Aragón. Listo, también tenemos por supuesto las declaraciones del doctor Fabio Castillo, póngamelo en un rotativo este pasado fin de semana, donde arremete contra el gobierno diciéndole que no puede estar presionando para trasladarle lo que le corresponden a las alcaldías. Doctor Javier Simán, resolución de la Sala de lo Constitucional, su opinión. Mira, serio, empecemos porque el FODES es una ley de la nación. Hay un porcentaje que de los ingresos que pagamos todos los salvadoreños tiene que ir, de los impuestos que pagamos, tiene que ir una parte a las alcaldías. ¿Por qué a las alcaldías? Porque las alcaldías son las que están más cerca de la población y son las que le resuelven los problemas más básicos a la población. Es una ley, no es que sea discreción o arbitrariedad de un funcionario si lo quiere pagar o no lo quiere pagar. Desde el momento que el presidente Bukele y el ministro de Hacienda Zelaya se rehúsan a pagarle a las alcaldías ese FODES, están cometiendo un delito. Cuando dice el ministro que ese dinero ya se utilizó para otras cosas, eso es malversación de fondos, eso es otro delito. Y cuando la Corte le ordena que tiene que hacerlo y no lo hace, esos son actos arbitrarios y eso es desacato, son otros delitos. Entonces estamos viendo a un gobierno que no le importa incumplir la ley con su capricho de ganar las elecciones. Todo esto es por pura politiquería electorera. Es decir, el presidente no quiere darle plata a las alcaldías para que las alcaldías no hagan obra y entonces la población no vote por ellos otra vez. Tampoco les quiere dar a los partidos lo que es la deuda política, que por ley también le corresponde otorgarlo. Entonces no es que no tengan dinero, es que no quieren darlo porque ellos quieren afectar a las alcaldías para tener una ventaja electoral. Y eso es jugar con la vida, con la salud, con los recursos de todos los salvadoreños por un capricho de sacar una ventaja electoral en las próximas elecciones. Entonces sí estamos viendo, Sergio, una serie de delitos
que se cometen desde la presidencia y desde el Ministerio de Hacienda y que están siendo impunes, ¿verdad? Listo. Sobre estas mismas líneas tengo también la siguiente nota que quiero conversar y es precisamente sobre la situación que vive nuestro país. Vamos a primero ir a hacer una pausa. Tengo patrocinadora también, Classic 57 Barber Shop, su mejor opción, Centro Comercial La Joya, camino al Puerto de la Libertad. Si usted quiere lucir impecablemente en este 2021, su mejor opción es Classic 57 Barber Shop. Ya volvemos. Ok, listo, sigamos. Tengo unas imágenes también de lo que sucedió la semana pasada. Vamos a hablar de eso también, por favor, con relación a el atentado del partido FMLN, donde el presidente de la República ha estado interviniendo para proteger a estos miembros de la Policía Nacional Civil. Me dice producción cuando lo tengamos listos. Vamos a hablar también sobre situaciones como las que han sucedido en nuestro país en el tema económico y también, por supuesto, en degradación de una posición dentro de las casas encuestadoras. Y es que, doctor Simán, El Salvador ha tenido un retroceso en temas de democracia, así lo dicen, donde está en una creciente dictadura. El Salvador lamentablemente no es un ejemplo positivo, sino que nos ubican en términos negativos con Colombia de los ejemplos mundialmente en temas de corrupción. De hecho, se establece que próximamente vamos a tener acá la lista negra de Elliot Engel, donde estaríamos no conociendo, sino que reafirmando quiénes son los corruptos que hay y que han habido en el pasado y por supuesto también parte de los políticos actuales, incluyendo personas muy cercanas al presidente de la República. ¿Su opinión sobre esta degradación? Sergio, cualquier esperanza que teníamos los salvadoreños con este nuevo gobierno del presidente Bukele, en realidad se disipó el 9 de febrero del año pasado, cuando vimos ese abuso de autoridad de parte del presidente de entrar a la Asamblea Legislativa, tomársela con la Fuerza Armada y con la policía y sentarse en la silla del presidente de la Asamblea y decir que él era el que tenía el poder. En ese momento nosotros vimos a un presidente autoritario, totalmente irrespetuoso de la ley de la separación de poderes, y desde entonces hemos visto una confrontación permanente desde el presidente y sus altos funcionarios, no digamos sus seguidores y sus simpatizantes en redes, que constantemente están confrontando, sembrando el odio, la división, hasta insultando a cualquiera que opina diferente. Ese clima de odio que se genera desde la presidencia eventualmente causa violencia, y es lo que nosotros vimos el domingo 31, cuando por primera vez en muchos años hemos vuelto a ver violencia política cuando asesinaron a 2 militantes del FMLN. Entonces, acordate que el presidente es el primero que tiene que fomentar la paz y la armonía, lo dice la Constitución. El presidente, su primera función es promover la paz y la armonía social. Pero lo que vemos es todo lo contrario, desde la presidencia incitando el odio y la violencia, la confrontación. ¿Cómo vamos a construir país? ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestro país? ¿Cómo vamos a traer inversión y generar empleos tan necesitados si desde el Ejecutivo están constantemente peleando con todo mundo? El presidente ha confrontado con los diputados, con los partidos, con la Corte Suprema, con la Sala, con el fiscal, con el procurador, con el sector privado, con medio mundo, con las universidades. Así no se construye país, Sergio. Necesitamos trabajar todos de la mano para sacar este país adelante, porque tenemos problemas muy serios. Mira la pandemia. Todos los países hemos enfrentado la pandemia, Sergio, pero depende cómo cada gobierno la enfrentó, así es el resultado. Tú mira Guatemala. Guatemala tiene una economía que cayó 2% y nosotros caímos 9%. ¿Cuál es la diferencia?
Mira Honduras, además de la misma pandemia que tuvimos, Honduras tuvo 2 huracanes que enfrentar y su economía cayó solo 5%. Entonces, obviamente, la manera en que nuestro gobierno ha enfrentado la situación de la pandemia ha generado una crisis económica tan grave que hemos retrocedido 5 años. Hemos perdido 50,000 empleos, hemos perdido 2,000 negocios que ya no van a volver a abrir y no vemos en el gobierno ninguna propuesta para reactivar esa economía, ninguna propuesta para recuperar esos empleos. Lo que vemos es un gobierno en constante campaña política por ganar más diputados en la Asamblea Legislativa. Y los salvadoreños lo que necesitan es empleo. Esas bolsas de víveres son una gran ayuda, pero le dan de comer a la gente unos días. Un empleo le da de comer todos los días a una familia, Sergio. Tenemos que construir empleos, tenemos que hacer crecer nuestra economía y dejar de estar pensando en que solo el gobierno va a hacer campaña todo el tiempo. El gobierno tiene que empezar a gobernar. Ya tiene 2 años y no lo hemos visto gobernar. Lo único que hemos visto es 2 años de campaña política atacando a los diputados con la única campaña que dice los vamos a sacar el 28 de febrero. ¿Y los vas a sacar para qué? ¿Para llevar candidatos peores que los que tenemos? No, no se trata de eso. Se trata que queremos diputados que realmente tengan criterio propio y que vayan a representar a la población y a aprobar leyes buenas. No queremos diputados títeres que solo van a ir a agachar la cabeza a todo lo que dice el presidente. Y eso es lo que estamos viendo que propone el presidente. Mira, el presidente fue alcalde en 2 municipalidades por el FMLN. Después ganó la presidencia por Gana. Y hoy está pidiendo el voto por Nuevas Ideas. Y te está pidiendo que votes por él. Si él no está en la papeleta, Sergio, él no va de candidato, él ya es presidente. Queremos ver quiénes son los candidatos que llevan todos los partidos, qué proponen, cuáles son sus ideas, cuáles son las propuestas que van a llevar. Pero no lo estamos viendo. Estamos viendo a un presidente haciendo campaña para su partido político. Eso, por supuesto, tiene un impacto en la economía, en la falta de empleos y en el crecimiento y en el bienestar de todos los salvadoreños. Tienes un gobierno ausente en lo que es administrar la cosa pública y lo tienes presente en la campaña política y por eso no salimos adelante. Javier, estamos nosotros en un evento electoral donde el gobierno, en temas de infraestructura, la única obra que se le puede acuñar nada más es el puente de la señora María Chichilco que se cayó. Ahora está presentando el bypass del Puerto de la Libertad, cuando esta fue una obra de Gerson Martínez y el FMLN que él la llegó a terminar. En este tema, el presidente del Banco Central de Reserva señaló de que sí se le había transferido dinero al presidente Bukele cuando él señalaba que no le había dado la Asamblea Legislativa ni 5 centavos partido por la mitad. El grado de endeudamiento el cual lo ha metido, muchos se preguntan, ¿y qué obras ha hecho? Cabinas para poder vacunar por $5 millones cuando la OMS determina que debe ser al aire libre. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pero particularmente día a día El Salvador se sorprende con nuevos hechos de corrupción. Ya vamos a hablar sobre el tema del pago de los lobistas, que él había dicho que se suspendió y no había sido así. Pero hablemos un poquito acerca de la entrega de los $300, lo cual la población en su momento aplaudió, pero ahora lo resiente. Solo un DUI se repite más de 1,250 veces. No dejaron entrar a la Corte de Cuentas de la República, le tiraron el portón, pero sí le ha tirado instituciones de gobierno a empresarios para seguirlos. Debo de preguntarle, Javier, sobre esto porque solo esos entrega de $300 no se ha determinado en manos de quién fueron a parar. Si fueron de empresarios, de activistas, de las maras o de los salvadoreños. Su opinión es un breve ejemplo nada más del retroceso del tema de democracia. Su opinión. Es lo que venimos señalando, Sergio, de una falta de transparencia y de rendición de cuentas. El presidente Bukele dice que no se le ha dado dinero, pero se le ha dado $3,800 millones en 15 meses. Es decir, él endeudó lo que los gobiernos anteriores se endeudaron en 5 años, él se lo endeudó en 15 meses. Y la pregunta es, ¿en qué se utilizó? La repartición de bolsas de víveres, Sergio, y eso ayuda de $300, por supuesto que le ayuda a la población en momentos de crisis.
pero alguien tiene que pagarlo. ¿De dónde crees que viene ese dinero? Ese dinero viene de los impuestos que pagamos todos. Acordate que los empresarios pagamos impuestos en nuestras empresas y también en lo personal. Y todos los ciudadanos pagamos IVA en nuestras compras. En fin, el dinero con el que el gobierno opera es dinero que los salvadoreños le pagamos al gobierno. Y ese dinero sale de tu bolsa. Mientras más impuestos tú pagues, menos dinero te queda en tu bolsa para tus hijos, para tu educación, para tu alimentación. Entonces, en la medida que tú le pones más impuesto a la población, los dejas sin más recursos, los dejas más pobres. Por eso nuestra insistencia que el dinero que damos al gobierno tiene que utilizarse correctamente, tiene que utilizarse realmente para beneficiar al país entero, a la población. Por supuesto que en campaña electoral a los políticos les encanta andar regalando de todo, pero ¿qué tal si mejor le buscamos empleo a la población? ¿Qué tal si generamos empleo? Porque el salvadoreño es muy orgulloso, tiene dignidad, Sergio, y quiere ganarse el sustento con su propio esfuerzo. Por supuesto que aceptan cualquier cosa que le regales, pero el salvadoreño quiere ganarse el sustento por sí mismo. Busquemos oportunidades para que los salvadoreños puedan ganarse ese sustento, puedan mantener a sus familias y no vivir dependiente de esas ayudas que le dan los gobiernos y muchas veces solo para que sigas votando por ellos. Listo, tengo una nota. Bueno, primero declaraciones del doctor René Portillo Cuadra. Póngamela por favor para efectos de ilustración. Y luego voy con una nota porque mañana hay aniversario. Se celebra el aniversario de la toma de posesión del golpe de Estado que el presidente de la República pretendía darle a la democracia de este país. Para efectos de ilustración, le presentamos las declaraciones del doctor René Portillo Cuadra. Nayib Bukele se encuentra actualmente en una visita en Washington. Ningún funcionario de la administración Biden lo ha recibido. Esto lo que denota es el grave deterioro de las relaciones político-diplomáticas entre el gobierno de Bukele y la nueva administración. Esto daña fuertemente la economía de nuestro país. Va a golpear sin duda alguna las remesas, la ayuda internacional no reembolsable, porque el gobierno de El Salvador incumple resoluciones judiciales, no llega a la Asamblea a rendir cuentas, porque está acusada de actos de corrupción en más de 22 casos en la Fiscalía General de la República. Por más dinero que gaste el gobierno de Bukele para que le limpien la cara y la imagen allá en Estados Unidos, no va a poder cambiar esa realidad. Lo cierto es que la administración Biden lo que exige es un gobierno democrático, un gobierno que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, sobre todo el respeto hacia las instituciones. Esa es la razón por la cual en esta visita frustrada del presidente Nayib Bukele, que solo tiene como propósito tratar de evitar de que se dé a conocer la lista de personas corruptas indeseables para Estados Unidos. Vamos a seguir luchando y trabajando por un país mejor, por un El Salvador próspero para la familia salvadoreña. Ok, sobre estas mismas líneas hay una especulación donde alrededor de unos de 4 a 6 funcionarios del presidente Bukele que han recibido órdenes del presidente Bukele y que no daban paso precisamente a la transparencia ni a la rendición de cuentas estarían en una lista negra de los Estados Unidos y solicitándole a altos funcionarios de que renuncien y que estos sean procesados. Así, señores, de sencillo, así de fácil. Sobre estas mismas líneas tengo esta nota de lo que sucedió porque el día de mañana vamos a estar hablando en un programa especial del aniversario a un año de la toma de la Asamblea Legislativa donde el presidente Bukele llegó luego de una tarima como lo hizo frente a la Fiscalía cuando él era candidato a la alcaldía de San Salvador y se tomó la Asamblea. Le abrieron las puertas, se sentó en la posición del presidente Ponce, tocó el gong y dijo, hoy ya saben quién tiene el control de la mano de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, algo que ni en las dictaduras de los militares se vio nunca. Para efectos de ilustración le presentamos la siguiente nota.
Hace poco más de un año y medio, Nayib Bukele prometió una presidencia nueva, joven y fresca para El Salvador, pasar la página de la posguerra. Poco más de año y medio después, y particularmente en este 2020, nos hemos dado cuenta que el gobierno de Nayib Bukele ha repetido algunos de los más podridos vicios de la política en El Salvador y en Latinoamérica. Hablamos específicamente de una vuelta al autoritarismo. Esa idea de que el poder, que debería estar disperso en diferentes órganos y que debería estar vigilado, se empieza a concentrar en una persona y sus caprichos políticos. El ejemplo más vistoso de este camino autoritario es el 9 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele encabeza una toma militar y policial de la Asamblea Legislativa con el afán de presionar indebidamente a los diputados, en algo que algunos han calificado como un intento de golpe de Estado legislativo. Pero hemos tenido ejemplos menos vistosos e igual de peligrosos. Hemos tenido, por ejemplo, el llamado del presidente a sus policías y militares a decirles que capturen ilegalmente a las personas que violaran el confinamiento en el marco de la pandemia. En ese sentido, el presidente incluso dijo que no le iba a molestar si los policías le doblaban la muñeca. Les he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle. Yo no quiero escuchar, y bueno, si es un país libre lo pueden poner, pero no me va a importar ver en las redes sociales, ay, me decomisaron el carro, ay, me doblaron la muñeca. Haciendo una clara referencia a la brutalidad policial, un camino que El Salvador ya vivió y no debería regresar. El presidente ha encabezado también un sistemático hostigamiento a los medios de comunicación, a los diputados opositores y a todo aquel que se atreve a hacer preguntas de su gestión. El presidente también ha cerrado las puertas de la transparencia, no permitiendo que el ciudadano sepa cómo se están utilizando los recursos que da en impuestos. El presidente también ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos. El Salvador está en un peligroso camino al autoritarismo, perdiendo poco a poco su democracia. Y esto es algo que no podemos olvidar. Presidente Simán, el día de mañana El Salvador cumple un año luego de este penoso y lamentable suceso que fue condenado alrededor del mundo y tomado por los medios rotativos más prestigiosos en el mundo. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque se ha venido en una degradación de la democracia paulatinamente y sostenible en el tiempo. ¿Su opinión? Sergio, ese es un evento que no hay que celebrar, no hay nada que celebrar, es un evento muy vergonzoso en la historia de nuestro país. Sí hay que recordarlo, no hay que olvidarlo, ¿verdad? Porque sí fue una violación a la separación de los órganos de Estado. Y eso te indicó la pauta de cómo iba a ser el rumbo que este gobierno iba a llevar. Tú has hablado de la lista Engels, tú has hablado del gobierno de Estados Unidos. Obviamente el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Biden, va a poner mucho más énfasis en el respeto a la ley, el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción. Y en ese sentido, pues obviamente hemos visto nosotros aquí, ustedes los medios lo han informado, supuestos actos de corrupción mucho más graves de los que hemos visto históricamente en nuestro país. Entonces, un gobierno que prometió combatir la corrupción y al final terminó siendo más corrupto, pues por supuesto nos decepciona a todos los salvadoreños, ¿verdad? Y en ese sentido, entendemos que muchos de los salvadoreños, incluyéndome a mí, Sergio, en algún momento hemos estado decepcionados de la política, de la manera en que los partidos tradicionales hacían política, y de alguna manera pues se entusiasmaron con el presidente Bukele y lo eligieron. Tenemos que tener en cuenta que destruir los partidos políticos no es la solución, ¿verdad? La solución es cambiar los partidos políticos desde adentro, que sean más transparentes, que sean más democráticos, que rindan cuentas, que sus finanzas podamos conocer de dónde vienen. Eso es lo que necesitamos hacer. Y mira, para nuestra satisfacción, muchos de los partidos tradicionales, más de la mitad de sus candidatos a diputado son personas nuevas en política, ¿verdad? Entonces estamos viendo una renovación y eso es lo que venimos presionando mucho desde afuera, otros desde adentro, porque nos quejamos de la política pero no hacemos nada, se la dejamos en manos de las mismas personas. Y por eso quiero aprovechar este espacio, Sergio, para hacer un llamado a los salvadoreños, que este 28 de febrero vayamos a votar. Si estás enojado con los políticos, con mayor razón hay que ir a votar y demostrar que sí queremos cambios en la manera de hacer política. Si no te gusta votar por banderas, hoy se puede votar por rostro y tienes candidatos por cada partido y tienes dónde escoger.
Pero lo que no queremos es que un partido tenga el control de toda la Asamblea Legislativa y sea totalmente sumiso y esclavo de lo que el presidente diga, de los caprichos y arbitrariedades del presidente. Queremos diputados que realmente vayan a discutir las leyes y se pongan de acuerdo. Entonces, una asamblea bien equilibrada, donde haya representación de todos los partidos y de todos los salvadoreños, es lo que nosotros como ciudadanos quisiéramos ver. Al final todo esto tiene un impacto en la economía, en los negocios, en la generación de empleo y al final en el bienestar de todos los salvadoreños, ¿verdad? Doctor Simán, la semana pasada, un domingo, puntualmente se dieron hechos lamentables en este país. El pasado fin de semana hubo otra muerte por Texas de un militante del PCN por un tema precisamente electoral. Pero la semana pasada, el domingo, tengo una nota para efectos de ilustración. 3 miembros del PPI le arrebataron la vida a 2 miembros de militantes del FMLN, iban 5. Han reproducido las imágenes y las voces que se dieron y ellos les gritaban: no disparen, que aquí van niños. Este incidente no fue el único, también Médicos Sin Fronteras recibieron precisamente una embestida y han suspendido labores en El Salvador. Esta semana también un ex síndico del FMLN en Oriente fue ultimado en su casa. Sicarios lo llegaron a buscar a su casa y le arrebataron la vida. El tema es que ese domingo que se dieron los hechos, el presidente sin ningún elemento técnico científico salta como un resorte a las redes sociales y nuevamente se vuelve a equivocar diciendo que era un auto-homicidio, un autoataque, lo que el FMLN y estos partidos moribundos que sigue metiéndole odio y separación a los salvadoreños, como han dicho nuestros invitados que nos acompañan acá. Cambió 4 veces la versión. La semana pasada se presentó un video donde claramente se establece que ellos cruzaron el vehículo, salieron del vehículo, PPI, miembros y asignados al señor Fran Alaví, se les encontró heroína en el carro, y esa es parte del video precisamente donde le cruza el vehículo. Luego decía que el presidente de la República, que ellos habían recibido un disparo, el FMLN, la trayectoria balística que realiza demuestra que en efecto ellos arremetieron contra miembros del FMLN. Luego señaló que venían de un partido de la final de fútbol. ¿Qué tiene que estar haciendo el presidente de la República? No solamente interviniendo, sino que tratando de defender, como lo hace Juan Orlando Hernández con el hermano acusado de droga en Honduras, o como lo hacía Jimmy Morales, acusado del hermano también de droga en Guatemala. ¿Por qué tiene que estar el presidente interviniendo en facultades que le corresponden única y exclusivamente a la Fiscalía General de la República? No encontraron armas de fuego al FMLN, sin embargo mandó a la policía a detenerlos al Hospital Rosales, a los que habían resultado baleados luego de esto. Para efectos de ilustración tenemos la siguiente nota, se la compartimos. Al menos 2 personas murieron y otras 5 resultaron heridas en San Salvador tras un ataque armado contra varios militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido izquierdista de la oposición. Su secretario general, Óscar Ortiz, no dudaba en culpar al presidente Nayib Bukele de estar fomentando un odio entre partidos que se traduce en actos como este. Desconozco a ese tipo que está en la presidencia, porque creo que es un salvaje. No puede jugar así con la situación de los salvadoreños, que está llevando al país a un caos, a una situación innecesaria de confrontación social. Tarde o temprano vamos a tener hechos más lamentables. Y es que el ataque tiene lugar pocos días después de que Bukele criticara duramente los acuerdos de paz firmados en 1992 entre el ejército y el FMLN, por aquel entonces una guerrilla. El Salvador vive estos días una tensa campaña electoral de las legislativas del 28 de febrero, en las que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, parte como claro favorito. Ok, esta nota, porque un amigo televidente me acaba de escribir, es de Euronews.
no de la programación doméstica en este país. Le hemos presentado también notas de otros rotativos internacionales. Y es que el salvadoreño me pregunta, así como un poco sarcástico, pregúntele a don Javier Simán si él mandó a pagar esta nota en Euronews o Dolce Vele cuando salen, porque todos los seguidores del presidente, yo no sé, como que tienen algún tipo de sueño húmedo, que cada vez que sale algo dicen Javier Simán lo pagó, dice el amigo televidente. Gracias por su participación, siga adelante. Listo. Doctor Simán, cambiando un poquito de tema porque es importante darle el espacio a los salvadoreños que se merecen. Vamos con este tema. Estas personas resultaron con instrucción, con detención, el juzgado los mandó a un penal. No es la primera vez, recordemos en la jurisdicción de San Salvador, cuando el alcalde Roberto Dauizón con el circuito de cámaras identificó a aquel motociclista que le había quitado las placas, sacó el arma de fuego y le disparó. Un PPI también asignado al ministro de Medio Ambiente. ¿Cuál es su opinión? Mira, sin duda el presidente está haciendo campaña política, campaña electoral, porque el presidente no debió haberse involucrado con esos comentarios en las redes sociales, comentarios desafortunados, porque nosotros esperaríamos del presidente un mensaje de solidaridad con las víctimas, un mensaje llamando a la paz y a la armonía, un mensaje rechazando la violencia política y ordenando una investigación exhaustiva del suceso. Pero lo que viste fue un presidente tratando de justificar el homicidio, y todo homicidio es rechazable, en serio, no importa si es violencia política o no. Pero lo que vimos es un presidente tratando de justificarlo, de echarle la culpa que fue autoatentado, y después viste a la policía pautando publicidad en las redes sociales con un video pretendiendo señalar de que sí había sido un enfrentamiento. Entonces, la pregunta es, ¿no le corresponde a la policía colaborar con la fiscalía en la investigación? ¿Por qué ves a la policía defendiendo a los asesinos y al presidente argumentando también a favor de los asesinos? Entonces, todo esto nos deja un mal sabor del rol que está jugando la policía en esta campaña política, ¿verdad? Por supuesto que toda violencia política es rechazable. Nuestro llamado ha sido de solidaridad con las víctimas, nuestro llamado ha sido al presidente a promover la paz y la armonía, y que dejemos a la fiscalía que haga su trabajo y a la policía que colabore en esta investigación, ¿verdad? Ok, tengo en las notas más relevantes, tengo acá, juzgado de Ilopango exoneró de cargos al alcalde Adán Perdomo, no había ningún tipo de elemento, sin embargo la policía lo llegó a detener, igual que la JED. Supuestos empleados del OIE lavaron $9 millones, dice la Fiscalía General de la República. Fiscalía asegura que equipo Isidro Metapán del cartel de Texi fue usado para lavar dinero. Señores, conductor de Uber es asesinado al oponerse a robo. Cadáver de hermanos hallados en Jiquilisco. Son parte de las notas más relevantes. Sala de lo Constitucional ordena a Bukele reinstalo de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. El Salvador tiene una dictadura en proceso. Son las notas más relevantes de las cuales nosotros podemos ver. Anthony Blinken, secretario del Departamento de Estado, Estados Unidos ha suspendido e iniciado el proceso para terminar los acuerdos de cooperación asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras. Listo, me voy a situar en esta situación porque es importante. Póngame por favor el video de la canciller Alexandra Gil, cuando ella va a la asamblea y dice que ella nunca ofreció un plan de repatriación de los salvadoreños. Póngamelo para efectos de ilustración porque vamos a partir de esto. Y es que la semana pasada también dijo de que ellos nunca habían firmado un convenio de tercer país seguro. Pues déjeme comentarle que Anthony Blinken, que estuvo en nuestro país en su momento, ha manifestado que los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala ya fueron notificados que el presidente Joe Biden ya no va a ir luego con este acuerdo que fue firmado. Los Estados Unidos dicen, sí señores, fue firmado. Pero también, doctor Simán, dentro de los Estados Unidos se determinó
que el cabildero en Washington, Robert Stick, siguió trabajando para el gobierno de El Salvador, incluso después de que el presidente Bukele había afirmado que ya había cancelado un contrato por $450,000 mensuales, haciendo en estas empresas de 1.8 millones para cabildear, pero para la imagen, como dijo el ex embajador en Washington, René León, que eran boutique las que había contratado. Van dos contradicciones. La tercera contradicción es esta, con relación a los varados, se lo presentamos. Recuerdo, se lo prometo, y voy a consultar a mi equipo técnico. No recuerdo haber prometido un plan, pero por favor, Julita, amplíame o tú, porque la verdad, diputada, no recuerdo haberles prometido un plan. Tenemos un plan para que todos regresen, que sea gradual. Y estoy comprometida a que todos y cada uno de ustedes regresen. Y mientras tanto, los abrazo, que Dios los bendiga, estamos cerca y con la mejor disposición de hacer lo mejor para cada uno de ustedes. Doctor Simán, el TPS en su momento también lo presentaron como un logro propio cuando estos son parte de las ONG en Estados Unidos de salvadoreños que han desmentido. Búsqueme esa nota, también se la vamos a presentar al doctor Simán, donde ONG en Estados Unidos dice que esto no tiene nada que ver con este gobierno. También hablamos en aquel entonces cuando la canciller de hecho gritaba en el aeropuerto: somos cachimbones de más de 200 días de tener varados a los salvadoreños. ¿Cachimbones de qué?, pregunta la gente. Presentó un vuelo pagado por el gobierno de Argentina que sí mandó a traer a sus connacionales como un logro propio y fue desmentida, pero también presentó a personas deportadas en aquel entonces como un retorno de varado y también fue desmentida. ¿Tiene la nota esta, por favor, de la ONG en los Estados Unidos? Me comenta. Voy con esto mientras me la buscan. ¿Cuál es su opinión de esto? Porque ella no solamente ofreció, la sala le ordenó en diferentes oportunidades que le presentara un plan de repatriación de los varados. Gente que en más de 200 días no se pudo reunir con su familia en El Salvador. ¿Su opinión, doctor Simón? Mira, sí, esos abusos que se dieron durante la cuarentena, pues todos nos acordamos de ellos, Sergio. Sin duda el presidente, y hemos sabido que ha contratado 3 firmas de lobistas en Estados Unidos para tratar de mejorar la imagen de su gobierno. Sin embargo, los niveles de corrupción que hemos visto son difíciles de lavar, Sergio, de ocultar. Y el gobierno de Estados Unidos está muy claro a ese respecto. Tú hablabas de la lista Engels. Desconocemos qué funcionarios están en esa lista, pero sin duda hay preocupación del gobierno de que van a aparecer algunos funcionarios ahí. En el tema del TPS, Sergio, nosotros como ANEP venimos trabajando con otras organizaciones de compatriotas en Washington, tratando de buscar un acercamiento con el gobierno del nuevo presidente Biden para lograr una extensión del TPS o mejor aún, una residencia permanente. Porque a los beneficiados del TPS, al igual que los Dreamers, el gobierno no ha hecho ninguna gestión por ellos. Te recuerdo que en los gobiernos, cuando el embajador René León era embajador en Washington, 11 veces se logró la renovación de su estadía temporal. Desde entonces, los gobiernos no han hecho nada por los compatriotas. Vemos una gran oportunidad de lograr un acuerdo con el presidente, con el gobierno del presidente Biden, quien ya viste que también se está echando para atrás en el acuerdo del asilo. Esos acuerdos lo que obligaban a los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, es que cualquier ciudadano de estos países que buscara asilo en Estados Unidos, le tenían que dar residencia temporal en estos países mientras se le tramitaba el asilo, es decir, evitaba que llegaran a Estados Unidos. Los compatriotas lo vieron muy mal, lo vieron como una traición, ¿verdad?, de que nuestro propio gobierno los estuviera vendiendo básicamente al gobierno de Estados Unidos.
También han visto mal, René, cuando se nombró una nueva embajadora en Washington, que las primeras declaraciones de nuestro representante en Washington fueron que estaba ahí para ayudarle a los salvadoreños a retornar a El Salvador. Los salvadoreños no quieren retornar, si sus hijos son americanos, ellos tienen negocios, tienen inversiones, tienen deudas en Estados Unidos. Ellos lo que quieren es que les ayudemos a gestionar su estadía permanente. Y eso pues también los compatriotas lo vieron con mucho resentimiento, que nuestro gobierno no hiciera nada por ayudarles a buscar esa estadía. De alguna manera los logros que se han tenido han sido judiciales. Han sido 11 familias salvadoreñas que pusieron su acción, su denuncia en las Cortes de Estados Unidos, y ellos lograron que la Corte decretara que se suspendía la deportación. No ha sido ninguna gestión de ningún gobierno, sino la gestión propia de los salvadoreños en Estados Unidos. Listo, voy con el video de salvadoreños en los Estados Unidos, del cual señalábamos que bajo los esfuerzos que ellos realizaron propiamente, no solamente refuerzos humanos, sino también en los esfuerzos económicos que ellos pudieron haber dado, llegaron precisamente a obtener este tipo de prerrogativas. Por favor, para efectos de ilustración, se lo presentamos. 21. Estamos aquí con Tony Vázquez, miembro de la Alianza Nacional TPS, que nos va a comentar por qué se dio esta extensión. Bueno, esta extensión básicamente se debe a una decisión de la Corte de California del Circuito 9 de un litigio que 15 familias de la Alianza Nacional TPS, valientes por cierto, antepusimos el 30 de noviembre, y mientras este litigio esté pendiente, pues nosotros hemos logrado conseguir extensión hasta el 4 de enero del 2021. Señor Vázquez, también quería saber qué significa esta extensión para ustedes. Mire, esta extensión significa mucho. Primero, porque todos aquellos tetesianos van a dormir tranquilos, por lo menos ahora en diciembre y por los próximos 9 meses. Pero también significa de que nos va a dar más tiempo para poder conseguir el objetivo principal, que es una residencia permanente, que ese es el objetivo principal de nosotros. Unos mensajes en Twitter de la embajadora de salvadoreña en Washington D.C., Milena Mayorga, les ha causado un poco de molestia. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es esto, de que la decisión ha sido por el trabajo nuestro, y el gobierno de El Salvador, en este caso la embajadora Mayorga, ella se adjudica este triunfo, y realmente no es del gobierno de El Salvador, sino que este es de un litigio que nosotros hemos antepuesto ante Donald Trump. Ella argumenta de que es un triunfo por las verdaderas relaciones que tiene con los Estados Unidos, pero realmente no es así. También noticiero internacional, no doméstico, ok. Más claro, imposible cuando le dicen usted no tiene absolutamente nada que ver el gobierno en lo que nosotros solos hemos logrado. Listo, vamos con varios temas. Póngame por favor esta situación de este candidato, ¿cómo se llama este de Santa Tecla? Henry, ¿qué? Flores. ¿Producción? Henry Flores se llama el candidato. Sí, este candidato que ha acosado a un periodista. Yo lo quiero invitar públicamente a que venga. Si no viene, no voten por él. Aquí hay un periodista abogado para que venga a hablar conmigo. Yo no le voy a preguntar si Santa Tecla es un departamento, como usted dijo, es un municipio. Yo no le voy a preguntar qué tiene que ver el Puerto de la Libertad Sub-City cuando es un desarrollo de Fomilenio con Santa Tecla. Yo le voy a preguntar precisamente este tema. ¿Por qué? Porque la OEA ya ha dado precisamente apoyo a los 34 periodistas del Faro, y le ha dicho al presidente Bukele que está en la obligación, no es que quiera o no quiera, de proteger ¿de quién? Pero de él mismo, del gobierno, a estos periodistas. Es decir, presidente, tutele a ellos el derecho que tiene como punta de lanza, no solamente la Constitución intrínsecamente válida e inmutable, sino que también de tratados internacionales firmados, de poder desarrollarse a plenitud en términos de transparencia de usted mismo, presidente Bukele. Eso es lo que le está diciendo. Listo. Una verdadera CICIG, doctor Simán, es lo que están pidiendo los salvadoreños. No la que trajo el presidente, no la que tiene a la par, no la que pagan con fondos públicos el presidente, que investigue
iniciando desde el mismo presidente, doctor Simán, una verdadera sí es su opinión? Mira, nosotros como sector privado estamos de acuerdo en una comisión de combate a la corrupción. Sin embargo, insistimos en que tiene que apegarse a lo que la Constitución establece. No queremos que se establezca una CCS por encima de ninguna de las autoridades que el gobierno, que la Constitución establece. Tú sabes que el fiscal tiene toda la facultad de crear una comisión internacional de apoyo a él en la investigación y en el combate de la corrupción. Tiene que ser pues una comisión adscrita a la Fiscalía de apoyo al fiscal. No tiene nada que ver con el Ejecutivo. La que el Ejecutivo creó y que firmó con la OEA es una comisión muy apegada al órgano ejecutivo, donde el fiscal pues no tiene participación. Entonces, en este sentido, nosotros sí estamos de acuerdo en que tiene que haber una comisión de combate a la corrupción. La corrupción destruye nuestra economía, la corrupción consume recursos que se pueden destinar a la población, a salud, a educación, y creemos que nuestro país no va a salir adelante mientras exista tanta corrupción en el gobierno. Sin embargo, Sergio, también hay que señalar que así como hay corruptos, también hay corruptores. Y hay que también combatir a los que corrompen o a los que se someten muchas veces a la corrupción. Y ese es el llamado que hacemos desde el sector privado a que las empresas, los empresarios, los emprendedores no se presten a esas prácticas corruptas, que muchas veces no es que tengan opción, Sergio, sino que se ven básicamente extorsionados, ¿verdad? Los empresarios, si no los extorsionan los mareros, los extorsionan algunos funcionarios públicos y se ven en esa situación incómoda. ¿Hay alguna diferencia entre eso? ¿Quién lo, Mira, entre los mareros y los funcionarios? Al final un delito es un delito. Entonces tú tienes que el empresario, el emprendedor quiere salir adelante con su negocio y muchas veces es amenazado y extorsionado por funcionarios de gobierno y muchas veces es extorsionado por los mareros. Entonces es difícil en un clima de inseguridad, en un clima de incertidumbre, que puedan prosperar los negocios. Y cuando nosotros hablamos de empresarios, Sergio, no nos referimos a los grandes empresarios. En ANEP representamos a los pequeños y a los medianos. Representamos a los emprendedores que están haciendo grandes esfuerzos por salir adelante ante esta crisis y son los que más afectados se ven con estas extorsiones, con estos requerimientos que se les hacen fuera de la ley. Quiero presentarle estos dos videos precisamente de lo que el día de mañana vamos a tener un programa especial abordando lo que sucedió el 9 de febrero. Dulce Vázquez, muchísimas gracias, le agradezco. Dinora Peralta, Feliciano Escobar, gracias. Leonor Mercedes, Albert Mejía, muchísimas gracias, le agradezco. Juan Félix Sáenz, Laura Morales, muchísimas personas que están muy pero muy pendientes. David Álvarez, Sonia Leonzo, muchísimas gracias. Doña Sonia, siempre pendiente. Carlos Lazo, Francisco Villanueva, David Álvarez. Bueno, hay una gran cantidad de preguntas, de comentarios, yo les agradezco. De hecho, un amigo televidente aquí me dice: Sergio, no menciones el nombre, pero si la lista de Elliot Engel, nosotros ya sabemos quiénes son los corruptos en este país. Si en esta lista Guillermo Gallegos no aparece, esta lista no sirve. Bueno, obviamente del conocimiento y del dominio público, las bellezas y joyitas que tenemos en el país. Le presentamos el siguiente video, por favor. Nadie sabía lo que se podía esperar ese día, nadie sabía lo que podía pasar. Que después de ser el presidente cool, el que se toma la selfie en Naciones Unidas, se convirtió en el presidente joven, motivado por el pasionismo y además como si fuese fanatismo. Fue bien doloroso. Como le digo, un día negro en la historia de El Salvador que marca el paso, el rompimiento de una frontera, de una línea que no debería haberse cruzado. Negro en la historia de El Salvador que marca
el paso, el rompimiento de una frontera, de una línea que no debería haberse cruzado. Ok, elecciones, Tribunal Supremo Electoral. El día de las elecciones tengo en mis notas acá, presidente Simán, cuidar las mesas frente a la posibilidad de un llamado que pueda hacer el mismo presidente sobre un plausible fraude, porque lo ha estado señalando. Hay que hablar sobre el interés mostrado por algunos magistrados al gobierno. Su opinión, por favor. Mira, es curioso ver que desde el gobierno están hablando de fraude si ellos están a cargo de las elecciones. Y si realmente el gobierno tiene el 97% del apoyo como ellos nos han hecho creer, entonces ¿por qué se preocupan tanto, verdad? Entonces yo creo que es un tema en el que hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo. Hay que apoyarse en los observadores internacionales, en la OEA, en los demás organismos internacionales que vengan a auditar las elecciones previo, durante las elecciones y durante el conteo también. Eso es lo que le va a dar garantía a los salvadoreños. Entonces yo creo que el gobierno, lejos de estar gritando fraude, debería estar colaborando para garantizar que las elecciones sean transparentes. Pareciera que los números no les dan como ellos hubieran creído y por eso están matando su chucho a tiempo. Eso pues, como te digo, es totalmente desafortunado que venga del propio presidente de la República estar hablando de fraude cuando él tiene todos los recursos para poder colaborar para que esta elección sea una elección ejemplar, transparente y que los resultados pues los tengamos a la mayor brevedad. Tengo en mis notas otra pregunta y es con relación a lo que la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, pueda estar haciendo en temas económicos para salir adelante. ¿La ANEP tiene algún plan? ¿Es la política presidencial de ANEP para salir adelante? ¿En qué consiste esto? Sergio, nosotros no somos gobierno, nosotros no podemos implementar nada. Lo que hacemos es proponerle a todos los actores políticos, tanto en el gobierno como en la Asamblea Legislativa, propuestas para sacar el país adelante, leyes que realmente funcionen, políticas públicas que nos ayuden a incentivar la agricultura, la ganadería, la industria, todos los sectores. Entonces, ANEP propone, pero le corresponde a los actores políticos adoptar esas propuestas y ejecutarlas. Mientras tanto, nosotros sí apoyamos a los emprendedores, a los trabajadores por cuenta propia, a los empresarios, les ayudamos a hacer sus trámites cuando tienen algún problema de burocracia, tramitología o algún obstáculo arbitrario de algún funcionario, pues entonces ANEP en ese sentido los acompaña a resolver esos problemas. Pero nosotros somos un ente que propone soluciones, por supuesto que también somos críticos de las cosas que se están haciendo mal. Y por eso tú ves que nosotros criticamos la corrupción, criticamos los gobiernos que hacen mal uso de los impuestos que pagamos los salvadoreños. Eso, por supuesto, le molesta a los políticos y eso hace que ellos ataquen a la ANEP y a tu servidor a tratar de desprestigiarnos porque no les gusta que señalemos lo que están haciendo mal. Pero nuestra labor no es buscar popularidad, nosotros hacemos y señalamos lo que tenemos que señalar, ¿verdad? En ese sentido, desde que yo llegué a la ANEP, tú has visto los ataques que he recibido por parte del presidente y de altos funcionarios, pero eso no nos va a detener de señalar lo que están haciendo malo y de proponer lo que deberían estar haciendo, no solo el gobierno, también en la Asamblea Legislativa. Ok, voy con los rotativos. Compártamelos, producción, sobre las partes más importantes que este día traen los diferentes rotativos en su madera y destacan para efectos de ilustración. Compártamelo, por favor. Vamos a tener 2 videos también. Acá lo tenemos. Diario Colatino, congresistas de Estados Unidos piden a Bukele no fomente las divisiones que hay en nuestro país con los discursos de odio que ha estado manteniendo el mandatario salvadoreño hacia la población salvadoreña y que no abona en lo más mínimo. Vamos, por favor, con el otro. Congresistas de Estados Unidos, diario de hoy, exige a Bukele que no genere odio. Vamos, por favor.
GOES pagó las casas a través de cheques a los damnificados. Esto sí es sumamente preocupante. Y esto es un tema, presidente, que precisamente dice que el gobierno pagó aquellas casas de un proyecto que ya había sido articulado y que dijo que lo había hecho en tiempo récord, cuando más de 260 días el Hospital El Salvador no está terminado. Él pagó estas casas de una empresa altamente cuestionada, entregó a damnificados cheques por 25.300 endosándolo a constructora por casas en Ciudad Marsella, cuando el gobierno determinó que esas iban a ser las casas, se las compró a la gente, le dio el cheque y ahora hay denuncias. El crecimiento de capital de esa constructora solo en el 2020 fue de 1 millón a 43 millones según el Centro Nacional de Registro. ¿Por qué el presidente Bukele no ha ordenado una investigación? ¿Por qué no ha dicho nada a las CICIES? Es decir, la que él ha traído aparentemente. Sigamos, por favor. Polémica en Tribunal Supremo Electoral por uso de tecnología en juntas receptoras de votos. Esto ha generado una polémica tremenda y denuncias, de lo cual se ha dado. Póngame los dos videos, por favor, tanto del ministro, lo tenemos acá, tanto del ministro de Agricultura como la nota que precisamente el comentario de Rosa Chávez hizo pasado fin de semana, refiriéndose a temas de coyuntura de actualidad, donde dijo el jerarca católico: tengan cuidado, señores, luego del asesinato de militantes del FMLN, porque el diablo anda suelto, no en el mundo, en El Salvador. Se los compartimos. On time to take decisions. How to control it? There can be funds to countries can stay with some of the production to make the price go up. But, so we have to. It's very difficult what we're living, because the producers are the ones that I think in the chain, the only ones that we're not receiving our fair share of the money. The other parts of the chain, the toasters, the exporters, the seller of the coffee, everybody has a fair amount of the chain, and the producer who does most of the hard work, the most difficult one that takes time. It takes 3 years to have a coffee tree ready to produce. We have to take care like a baby. We have to fight against all these diseases, and at the end it will be more okay. But right now we are in a crisis that if this continues, I think that I don't know what's going to happen in my region right now. Videos of people Gregorio in Rosa Honduras. Chávez le pidió al país que orara para liberarse de Satanás, después de que estallara la violencia luego de una manifestación política a finales de enero en la capital. Encomendemos al Señor esta mañana, un país que está tan endemoniado. Ayer hubo un atentado contra militantes de un partido político, hirieron a 5, uno murió, otro estaba grave. Así comienza la campaña política. El demonio anda suelto en El Salvador. Hay muchos demonios sueltos. Hay que pedir que Dios libere al país de Satanás en este tiempo de pandemia y en este tiempo de campaña electoral. ¿Por qué no presentar las propuestas con sencillez, con respeto, con tolerancia? ¿Por qué acudir a la violencia verbal, a las ofensas, a los insultos, a las amenazas? Que Dios nos ayude pues para que tengamos una campaña civilizada, como tendría que ser. El cardenal, en su llamado a la paz, hizo referencia en la lectura del Evangelio del día sobre la curación del endemoniado de Gerasa y cómo Jesús lo curó, expulsando a los demonios,
enviando a los espíritus inmundos a miles de cerdos que luego se ahogaron. El Heraldo Católico había dicho el domingo que la campaña electoral se mantiene en una atmósfera desagradable, confrontativa. Tuvimos que cortar el video del ministro de Agricultura, ¿verdad? Si usted sabe un poquito de inglés, sabrá cómo nos estaba representando el señor, que de hecho el ministro de Agricultura aprueba la siembra de millones de árboles en el inicio del verano, como aquellos cafetos que mandó a sembrar al final del invierno. Y bueno, dice aquí, sos un crack, Pablo, cuando ya pasó el invierno. Javier, la política alimentaria, bueno, tuvimos que cortar ese video del ministro porque, wow, increíble, de veras, wow. Javier, su opinión. Sergio, sin duda alguna, nosotros venimos señalando que no hay una política de fomento de la agricultura. Nuestros agricultores están vendiendo el maíz a puras penas a $11 el quintal y el gobierno se va a comprar de México maíz a $18. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no potenciar a nuestros agricultores? ¿Por qué no le decís a la población, miren, en los próximos meses vamos a comprar tanto maíz a tal precio para que podamos fomentar la agricultura en el campo? Eso es generar empleo en el país. Al contrario, cuando compras maíz de México, estás ayudando a los mexicanos a que les vaya bien. Nosotros queremos que le vaya bien a los salvadoreños. Por eso venimos señalando al gobierno que de hecho se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa una pieza de ley en la que obliga al gobierno a comprar primero los granos básicos en El Salvador y después buscar importar. Porque se ha importado maíz, frijol y arroz a precios mucho más altos que los que se pagan al productor salvadoreño. Entonces, sí, el llamado es al ministro de Agricultura a priorizar a los agricultores salvadoreños. El mismo tema estamos viendo con la ganadería, ¿verdad? Se está permitiendo ingreso de productos lácteos de países vecinos que ni siquiera cumplen los mismos estándares de calidad y de higiene y no se favorece al ganadero salvadoreño. En fin, todo esto tiene que ver, Sergio, con la falta de políticas de fomento de los diferentes sectores de la economía. Nosotros queremos que se genere empleo en El Salvador, queremos que le vaya bien a los salvadoreños y el gobierno es un actor muy importante porque muchos de los recursos que pagamos en impuestos los invierte en granos básicos para la población y en otros recursos. Así es de que es un tema de política, no hay políticas. Ahora, yo quiero cerrar, Sergio, regresando a lo que dijo el cardenal Rosa Chávez. Mira, es obvio que los niveles de corrupción en el gobierno, la frustración que tiene la población con los gobiernos que no cumplen las promesas, el descontento que tiene la población con los actores políticos, todo eso pues está generando un clima de mucha confrontación que nos está llevando a violencia y por eso un llamado a los salvadoreños a mantener la cordura, a mantener el respeto y la tolerancia. Todos opinamos diferente, pero no por eso somos enemigos, no por eso vamos a violentar esa armonía que tiene que existir entre todos los salvadoreños. Y un llamado a los partidos políticos, especialmente al gobierno, de mantener una campaña electoral de altura. Queremos ver propuestas, no queremos ver confrontación, no queremos ver deslegitimación, descalificaciones, mucho menos insultos. Queremos ver qué propone cada candidato y queremos ver los candidatos. Queremos ver cada partido cuáles son los candidatos que lleva y qué van a ir a hacer esos candidatos cuando lleguen a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Tristemente, de parte del gobierno, solo hemos visto al presidente hacer campaña. Nosotros queremos ver a los candidatos, porque el presidente no está compitiendo en ninguna papeleta, va a aparecer la foto de él, el presidente ya es presidente, queremos ver a los candidatos que lleva su partido y entender qué van a ir a hacer a la Asamblea Legislativa y si realmente van a ir a legislar o van a ir a darle el sí al presidente en todo lo que diga. Ya hemos visto, Sergio, diputados actuales que le ofrecen el voto al presidente sin siquiera haber leído la iniciativa de ley. Esa es una gran irresponsabilidad porque el diputado no se debe al presidente, se debe al pueblo que lo eligió. El diputado lleva los ideales, las inquietudes de la población para irlos a hacer ley. Entonces, cuando un diputado viene y le ofrece al presidente un cheque en blanco
y le dice yo voto por la iniciativa suya sin siquiera haberla leído, es una gran irresponsabilidad. Entonces queremos buenos diputados, queremos diputados honestos y queremos diputados que representen a toda la población. Listo, señores, tenemos muy buenos consejos antes de terminar. ¿Por qué? Siente el crujiente sabor del Festival de Croa Sandwich en Mr. Donut. Disfruta creaciones únicas para cada gusto. 12 opciones para desayuno, almuerzo con especialidades como 3 quesos, americano, chicken bacon y mucho más. Disfrútalos desde $4.50 en restaurantes Mr. Donut o búscalo en Hugo Apps. Señores, antes de terminar, quiero mandar un saludo a mi esposa, porque este día estamos cumpliendo 18 años de aniversario, 18 años de casados. Para Patricia de Méndez, quiero, mi amor, mandarte un abrazote. El sábado estuvo cumpliendo años, estamos cumpliendo 18 años, ha sido un verdadero regalo de Dios en mi vida, la mujer idónea. Muchísimas gracias, espero que Dios me dé larga vida para seguir cumpliendo contigo muchos años más de la mano de Cristo, porque somos un matrimonio cristocéntrico que tratamos todos los días de salir adelante en esta misión tan importante que nos ha dado de ser padres y sacar adelante a nuestros hijos, que son una bendición, herencia de Jehová. Felicidades, un abrazo fuerte. Javier, muchísimas gracias, doctor Javier Simán, por habernos acompañado esta mañana. Lo espero el día de las elecciones acá para que me venga a acompañar, para estimular el voto, para que los salvadoreños salgan a decidir y no permitir que otros decidan por ellos, porque está demasiadas cosas en juego este próximo 28 de febrero, donde usted va a poder determinar si es un callejón sin salida o vamos hacia adelante en búsqueda de un mejor El Salvador. Muchísimas gracias, le agradezco. Gracias, Sergio, y felicidades por tu aniversario. Le agradezco, muy amable. Señores, se viene Hay que decirlo con Luis González. Un abrazo fuerte para todos ustedes, que estén muy bien. Los espero ahora en la noche en 8.com. Será una nueva oportunidad. Así están las cosas y una vez más que el Señor los bendiga a todos.